Buenas noches a cada uno de ustedes. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo para esta noche volver a encontrarnos para hablar acerca de la palabra del Señor y particularmente del libro de Apocalipsis. Y en esta pequeña miniserie que estamos viviendo o compartiendo acerca de las 7 iglesias. Y antes de comenzar quisiera leer un pasaje de la Escritura en el Salmo 125. Dice así: los que confían en el Señor son como el monte Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre. Como los montes rodean a Jerusalén, así el Señor rodea a su pueblo, desde ahora y para siempre. Los muros de Jerusalén cayeron varias veces, y de hecho hoy día casi hay vestigios de lo que fueron esos muros. Pero lo que Dios estaba hablando es que más allá de lo que sucediera afuera, Él sí permanecería para siempre. Y quisiera animarlos en estos días de noticias que nos llegan, ¿verdad?, acerca de esta pandemia, acerca de este tiempo que nos tocó experimentar, a poder animarnos en Cristo Jesús y poder encontrar en su palabra el consuelo, la ayuda, la dirección. No solamente en cuanto a poder decir, yo me voy a enfocar más bien en la Biblia, ¿verdad?, para no ver las noticias, sino que enfocarme en la Escritura para encontrar en Dios la fortaleza para vivir este tiempo. No solamente estamos hablando de negar, no es negar la realidad, sino que enfrentar la realidad, pero con Dios. Y para eso es tan importante conocer la Biblia y saber lo que la Biblia afirma y dice. Entonces, esta noche nosotros quisiéramos animarlos a que ustedes puedan en su casa poder leer la Biblia, tomar la palabra y poder juntos empezar a encontrar en ella la fortaleza que necesitamos. Dios quiere hacer una obra en nosotros en este tiempo. A veces todo esto es como un gran misterio, cosas como que no entendemos. Nos gustaría saber cómo va a terminar esto, pero Dios no nos permite esos privilegios, sino que nos permite solamente vivir el presente. Tenemos la imagen de hoy. Y por eso es tan importante lo que es la fe. Y ahí dice ese pasaje que los que confían en el Señor son como el monte de Sión. Es decir, la fortaleza está en aquellos que confían en el Señor, que pese a las circunstancias que tengamos, confiamos en que Dios está bajo nuestro cuidado. Y por eso queremos animarlos a buscar del Señor, a buscar en su palabra, a insistir en la oración, a pedirle a Dios que nos revele la intención de su corazón para nosotros en este tiempo, ya sea como iglesia, pero también individualmente. ¿Qué es lo que Dios quiere contigo? ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros como iglesia? Son cuestiones que tendremos que aprender a no solo vivir con la pregunta, sino que buscar la respuesta en el Señor para poder entender este tiempo. También en la Biblia dice: Señor, enséñame tus caminos, enséñame tus sendas. Y tenemos que pedirle a Dios que nos dé discernimiento para entender este tiempo que estamos viviendo. No estamos leyendo el libro de Apocalipsis para poder dar una visión escatológica, ¿verdad?, del mundo, de lo que está ocurriendo y lo va a ocurrir en el futuro, sino que es una visión del presente. Una visión que también nos habla de cómo vivir hoy nuestro cristianismo, pero con una visión de futuro. El libro de Apocalipsis sí nos muestra el final de la historia. Es un libro que nos revela el gran triunfo de Jesucristo en la historia. Entonces sabemos el final. Es como ver el final de la película, es como un gran spoiler. Pero, en un sentido, fue puesto allí para traernos paz, no para traernos temor o para traernos un sentido de impotencia, sino que al contrario, un descanso en que Dios está a cargo de nuestras vidas y Él sabrá cómo llevarnos adelante en esta hora. Y bueno, quisiera que hagamos una oración para que sea Dios hablándonos, para que el Espíritu Santo sea revelándose a nuestras vidas y que tú puedas hoy experimentar a través de su palabra, no a través de nosotros, puedas experimentar la paz que solamente Dios puede dar. Entonces, donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés, cualquiera sea tu circunstancia, yo quiero pedirte en este momento que podamos, en un sentido, cerrar los ojos a las noticias que están allí, hay una realidad, pero por otro lado, que podamos cerrar nuestros ojos para ver a Dios en medio de esta realidad. Porque a veces esta realidad que ven nuestros ojos nubla o nos impide ver el accionar de Dios. Y quisiera que hagamos una oración para que a través de la palabra de hoy el Señor traiga colirio a nuestros ojos para que podamos ver
lo que Dios está haciendo en esta hora. Porque ciertamente Dios está obrando, Él no ha perdido el control, Él está absolutamente en control de la situación y de nuestras vidas. A Él no se le ha escapado absolutamente nada. Esto ya está en su plan y nosotros lo estamos viviendo. Y qué bueno es tener a aquel que elabora los planes de nuestro lado. Qué bueno que Dios, quien ha elaborado todo esto tan extraño en un sentido para nosotros, el que lo ideó o el que permitió y lo juntó con todas las cosas que Él sabe cómo hacerlas funcionar, nuestra esperanza está en ese Dios maravilloso. Que Él pueda hoy día hablarnos, que Él pueda llegar a nuestro corazón y que pueda darnos no solo esperanza, sino que podamos ser, como dice el Salmo ahí, como aquellos que confían en el Señor, que son como el monte de Sión, mantenernos firmes en las convicciones en nuestro Señor Jesucristo. No es una fe por fe, es una fe en la roca, en Jesucristo el Señor. Él es la roca, Él es nuestro sostén. Entonces no es una fe por cantidad de fe, sino que es una fe, por muy pequeña y débil que tengamos, pero una fe bien posicionada, una fe que está amparada y colocada en el Señor Jesucristo. Y queremos animarlos a ustedes a que junto a nosotros hoy día podamos recorrer la Biblia y podamos ser animados por su Espíritu Santo para poder ver con los ojos del Señor y podamos entender esta palabra que traiga consuelo, dirección, propósito para nuestras vidas y valor para poder enfrentar esta hora. Así que quiero animarlos a que hagamos una oración ahora en el nombre del Señor y vamos a estar orando también por ustedes, por la iglesia, por aquellos que están clamando a Dios hoy día. Señor, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos tocó vivir, Señor. Es difícil, Señor, a veces decirlo porque quisiéramos no estar en esta hora. Pero, Padre, te damos gracias por esta hora y al darte gracias estamos diciendo que confiamos en ti, que creemos que tú tienes el control de todo esto, que esto no es una improvisación de última hora, que esto no es algo que está aconteciendo como una sorpresa, sino, Padre, que tú lo has permitido con un propósito. Y, Padre, sabemos que tú eres un Dios sabio y bueno. Y eres sabio, Señor, porque lo entiendes y lo conoces todo. Y nuestra confianza está en tu sabiduría. Y yo te pido también sabiduría para todos nosotros, para saber cómo vivir esta hora. Tu palabra dice que el que tiene falta de sabiduría, que la pida. Y hoy, Señor, pedimos sabiduría para entender este tiempo. Y se la pedimos a aquel que es sabio, Señor. Todo sabio, tú lo entiendes todo, Señor. No hay nada que se escape a ti. Y, Padre, también al Dios de amor. Tú eres no es que tienes amor, ni que tú eres un Dios que da amor, sino que tú eres amor. Y Padre, nuestra confianza está en que en medio de esta situación tú nos amarás. Y tú amarás a los tuyos, amarás a tu pueblo, incluso amarás a este mundo, Señor, para que se vuelva a ti, para que proceda el arrepentimiento y para que como tu iglesia seamos purificados, limpiados, Señor, y que enfrentemos esta hora que nos tocó vivir llenos del Espíritu Santo, viviendo en tu voluntad. Señor, oro por cada familia, oro, Señor, por cada persona que está viendo, Señor, que esta noche nuestros temores a ti, toda duda, toda inseguridad sea llevada a los pies de la cruz y que podamos confiar, Señor, en que tú eres Dios. Tú eres Dios. Lo cantamos, lo oramos, Señor, pero hoy nos toca experimentarlo. Hoy, Señor, tenemos que poner en práctica que tú eres Dios, Señor, y que nuestro descanso esté en eso. Tú eres mi Dios, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra fortaleza, Señor, y confiamos en ti. Y Padre, aunque no entendamos todo, Señor, confiamos en ti, y al tener fe en ti, más adelante quizás entenderemos, pero confiamos en ti ahora, Señor, 100%, que tú, Señor, eres sabio y eres un Dios de amor para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Abre nuestro entendimiento y llénanos de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy Daniel nos va a estar compartiendo acerca de lo que son estas 7 iglesias. Ya nos ha hablado de las 3 primeras iglesias que aparecen mencionadas ahí en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 2 aparece mencionada la iglesia de Éfeso, que la hemos visto, la de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, también está en el capítulo 2 la iglesia de Tiatira, en el capítulo 3 está la iglesia de Sardis y la iglesia de Filadelfia y por último la iglesia de la Odisea. Dicen que en realidad todas son
al final un mensaje para cada uno de nosotros, un aspecto de la iglesia, pero cada una de estas iglesias fue una iglesia en verdad que existió, pero también que nos habla acerca de la iglesia hoy. Entonces dejamos a Daniel, que nos va a estar continuando este relato, este estudio del libro de Apocalipsis. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo las primeras 3 iglesias en este mensaje de Apocalipsis, este estudio, y bueno, un pequeño repaso. Primero vimos el 1, donde pudimos ver la belleza de Jesús, pudimos ver tantas facetas de cómo va a venir Jesús cuando venga por segunda vez acá a la tierra, cuáles son sus características, cómo se va a ver. Y eso lo podemos ver en el capítulo 1. Luego empezamos a ver la segunda sección, que son el mensaje a las 7 iglesias. Y la semana pasada alcanzamos a ver 3. Vimos la iglesia de Éfeso, que tenía un llamado, o sea, que lo que le faltaba a esta iglesia es que había perdido el primer amor. Ese era su problema, digamos. Y hay un llamado en este tiempo urgente a que como iglesia podamos volver al primer amor, volver a ese lugar donde por primera vez nos encontramos con Jesús, nos enamoramos de Él, y volver a esa profunda comunión, intimidad con Dios. Ese es el llamado, a volver al primer amor. La segunda iglesia de Esmirna, hay un llamado a cada uno de nosotros a vencer el temor. Vienen tiempos donde el enemigo va a querer atacarnos poniendo mucho temor en nuestro corazón, pero por medio de la palabra y no creyendo en estas mentiras de Satanás, vamos a poder vencer el temor. Y la tercera iglesia que alcanzamos a ver fue la iglesia de Pérgamo. Y esta iglesia de Pérgamo como que tenía algunas doctrinas que eran falsas, como que permitió, dentro de la iglesia se empezó a enseñar de estas doctrinas que eran falsas. Y es algo que es una alerta para este tiempo que estamos viviendo hoy también. Un llamado a rechazar toda falsa doctrina por medio de la palabra de Dios. Todo tenemos que escudriñar a través de la palabra de Dios. Y hoy vamos a tratar de ver las 4 iglesias que quedan, como decía nuestro pastor. Y vamos a empezar con la 4ª iglesia, con la iglesia de Tiatira. Si puedes leer el mensaje de la iglesia de Tiatira. En el capítulo 2, verso 18 en adelante. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego, y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre. Y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Podemos ver que esta iglesia tiene este dilema, este problema, que luchaba contra Jezabel, contra este espíritu de Jezabel, y esta persona que se decía ser profetisa. Esta es Jezabel. Y el espíritu de Jezabel, Jezabel era esa mujer con autoridad dada por Satanás que ejercía dominio sobre el hombre. Esa es Jezabel, que
ejerce tal dominio sobre el hombre que lo lleva a una inmoralidad, a cometer actos de inmoralidad, a cometer actos de pecado. Y esto quiebra totalmente con el orden de Dios. Eso es lo que hacía Jezabel. Y es un espíritu que va a traer mucha confusión dentro del cuerpo de Cristo. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Yo creo que en estos últimos tiempos la mujer tiene un rol muy clave. Hay un rol muy clave de la mujer en estos tiempos. Por eso es tan importante que se puedan levantar mujeres llenas del Espíritu Santo para manifestar su reino en estos tiempos que estamos viviendo. Y como yo creo que Dios quiere usarlas tanto, el enemigo va a querer hacer lo posible para que eso no pase. Por eso va a tratar de que se levanten muchas mujeres con este espíritu de Jezabel. Mujeres que fueron llamadas a hacer grandes cosas para Dios, pero por no tener esta comunión, esta intimidad, esta perseverancia con Dios, el enemigo se aprovechó. Encontró algún hueco para meterse y se aprovechó. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Mujeres que este espíritu trata de mujeres que van a usar sus cuerpos van a usar su cuerpo y su sensualidad para manipular al hombre, para correrlo del plan de Dios, de lo que Dios ideó para el hombre. Esta mujer va a querer quitarlo de ese lugar. Entonces mujeres van a tomar autoridad en ámbitos donde Dios no les otorgó la autoridad a través de la seducción. Y los hombres que son débiles y corrompidos van a vender su autoridad, este rol dado por Dios, por pasiones sexuales. La mujer fue creada para ser una ayuda idónea, pero no una tentación idónea. Y es lo que el enemigo va a querer hacer en este tiempo. Como llenar a estas mujeres de tanta inmoralidad que corran a todas las personas que tiene por delante del plan de Dios. Es algo muy, muy dañino. Es interesante porque a esta iglesia Jesús se presenta como aquel que tiene los ojos como llamas de fuego. Así es como Jesús se presenta a esta iglesia. El que tiene ojos como llamas de fuego. Estos ojos de llamas de fuego, los ojos de Dios, los ojos de Jesús, pueden liberar juicio y pueden impartir amor. Son estas dos cosas. Y depende de nosotros qué es lo que vamos a recibir. Depende de nuestros actos, con qué ojos nos va a mirar Jesús. Son los mismos ojos de fuego, pero que pueden transmitir juicio y también amor. Ahora, los juicios de Dios, como hablábamos creo la semana pasada, es de los actos de mayor amor. Los juicios de Dios son un acto de amor. Los juicios de Dios, vamos a ver en Apocalipsis también aparece, que tienen como propósito que las naciones, que la tierra lo adore a Dios. Para eso están los juicios de Dios. Dios desata su juicio sobre las naciones, sobre Satanás, sobre su imperio. ¿Para qué? Para que la tierra pueda adorarlo a Dios. Para eso están los juicios. No podemos ver los juicios de Dios como algo malo. Podemos ver que en medio de todos los juicios que van a estar pasando en esta tierra, en Apocalipsis más adelante, vamos a ver que en el cielo hay fiesta. En el cielo están cantando, están celebrando los juicios de Dios, están diciendo justos y verdaderos son tus juicios. Entonces no podemos alarmarnos por los juicios de Dios. Son actos llenos de amor. Los juicios nos revelan una faceta del amor de Dios. Entonces, así es como se presenta Jesús a esta iglesia, como aquel que tiene los ojos como llamas de fuego, que puede desatar juicios sobre aquellos que cometen estos actos de inmoralidad, pero que también puede ese fuego de amor, de gracia, sobre los que pueden tener esta vida que permanece en el primer amor, como vimos la semana pasada. También se presenta Jesús a esta iglesia como aquel que tiene los pies como bronce bruñido. Los pies de bronce bruñido revelan como a Jesús como el poderoso guerrero. Jesús el guerrero fuerte, que está listo para derribar toda inmoralidad. Con sus pies de bronce bruñido él va a derribar, se va a parar sobre eso y lo va a derribar por completo. Por eso él se presenta a esta iglesia como aquel que tiene los pies como bronce bruñido, porque él está listo para destrozar con todos estos actos de inmoralidad. Nosotros tenemos que dejar que Jesús venga con sus pies de bronce para poder destrozar todo acto de inmoralidad. Hay cosas que
que Jesús tiene contra esta iglesia y se las dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que enseñe y que seduzca a los siervos, ¿cierto? Entonces, Jesús afirmó su amor y perseverancia en la persecución. Sin embargo, los corrigió por falta de valentía y de nuevo al confrontar a sus hermanos creyentes por este espíritu de inmoralidad. Por todos los hermanos que estaban involucrados en inmoralidad, esta iglesia no supo confrontarlo. Entonces, como no supo confrontar estos actos de inmoralidad, pudo entrar el espíritu de Jezabel a esta iglesia y se pudo apoderar prácticamente de esta iglesia. ¿Por qué? Porque por eso Jesús llama la atención, porque los hermanos no pudieron, les faltó valentía, les faltó de nuevo para poder confrontar con este espíritu. Entonces Jezabel representa cada práctica que nos lleva a la inmoralidad. Ese es el espíritu de Jezabel. Y lamentablemente es algo que estamos viviendo hoy como cuerpo de Cristo. Que Jezabel a veces se ha infiltrado por pequeños huecos que nosotros permitimos para que entre. Se ha infiltrado a veces en la iglesia. Y hace que siervos, que mujeres de Dios también caigan en esto. Un ejemplo es la pornografía. La pornografía es algo de Jezabel. El espíritu de Jezabel está detrás de eso. Detrás de toda la pornografía hay espíritus. Son demonios que están detrás de eso. Y eso es lo que el espíritu de Jezabel nos está llevando a cometer actos de inmoralidad sexual, de pornografía, de todas estas cosas. Entonces este espíritu trae muerte espiritual, temor y desánimo, y se levanta contra los profetas, contra los hombres y las mujeres de Dios. Recordemos que Elías, el gran profeta Elías en el Antiguo Testamento, después de haber hecho descender fuego del cielo, después de haber vencido a todos esos profetas falsos de Baal, eran como 400 si no me equivoco, viene Jezabel y estuvo a punto de caer en depresión Elías. Elías, ese profeta que había hecho descender fuego del cielo, en un instante estaba cayendo en depresión. ¿Por qué? Por Jezabel, por esta profetisa, o sea, por esta mujer que se dice ser profetisa. Hay un llamado a todos esos grandes hombres y mujeres de Dios, a esos profetas, a tener mucha alerta, a tener una alerta especial con esta profetisa, esta mujer que se hace llamar profetisa y que es Jezabel, porque puede hacer grandes cosas, grandes milagros, pero de un segundo a otro poder caer casi en una gran depresión. Entonces nadie se salva de Jezabel. No por ser el pastor, no por ser un gran hombre de Dios, te vas a salvar de este espíritu. Por eso tenemos que tener mucha atención, prestar mucho cuidado, porque un pequeño hueco que dejemos, Satanás se va a aprovechar y se va a infiltrar. Entonces, Jezabel representa la inmoralidad sexual. ¿Cómo lo combatimos? Y acá hay un principio. Satanás solo puede tentarte en aquello que tú deseas. Satanás no te va a tentar en algo que no quieres. Si por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si por ejemplo tú nunca luchaste con las drogas. Nunca luchaste, no te parece atractivo, no te importa, no quieres saber nada de las drogas, Satanás no te va a atacar con las drogas, porque sabe que tú eres fuerte en ese sentido y que tú no lo anhelas. Ahora, si fuiste débil, por ejemplo, con el alcohol, ese sí fue una lucha tuya y sigue a veces estando allá. Satanás, ¿cómo va a venir a tentarte? Con el alcohol. ¿Por qué? Porque es algo que tú deseas, que tú realmente anhelas. Y así es como la pornografía, todas estas inmoralidades sexuales son cosas que el enemigo nos va a tentar. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Redimir nuestros deseos y empezar a amar lo que Dios ama. Cada día enamorarnos más de Dios y conocer más su corazón. Cuando conocemos más su corazón, más facetas, vamos enamorándonos más de Él. Una de las cosas que Dios ama profundamente, lo podemos leer en la palabra, es la iglesia. También vimos al principio de este estudio, que Jesús se mueve dentro de los candeleros de oro. Así dice Él. Y Él le llama a estas iglesias candeleros de oro. O sea, esta iglesia donde estaba el espíritu de Jezabel, donde estaba esta profetisa, Jesús la llama candeleros de oro.
Entonces, es muy importante que podamos redimir nuestros deseos y amar lo que Dios ama. Amar la iglesia. Amar cada una de esas facetas que vamos conociendo de Dios. Jezabel también representa a la profecía manipulativa. Esa profecía que no es real. Son como discursos con gran poder, con mucha autoridad, pero el trasfondo, lo que realmente se quiere detrás de eso es quebrar los principios de Dios. Entonces, ¿cómo combatimos con esto? No guiarnos por el carisma de alguna persona, no guiarnos por grandes palabras, por elocuencias humanas, sino todo escudriñarlo por medio de la palabra. Todo tenemos que escudriñar por la palabra. Van a venir muchas profecías falsas, falsos profetas se van a levantar, va a haber profecía manipulativa. Y nosotros tenemos que estar atentos a esto y todo escudriñarlo por medio de la palabra. Las verdades que dice la palabra divina. ¿Qué representa también además el espíritu de Jezabel? Liderazgo femenino autoritario que resta la autoridad de Dios. Este es un espíritu que opera en las mujeres. Espíritu que disminuye la responsabilidad que Dios le dio al hombre como cabeza. Como que la mujer se va a querer sobreponer al hombre. Cuando la verdad Dios Jesús nos dice que el hombre es la cabeza y la mujer se tiene que someter al hombre. Y muchos hombres quedan así, listo. La mujer se tiene que someter a nosotros, tiene que hacer todo lo que nosotros decimos, pero la verdad después los hombres tienen como una vara aún más alta, porque dice, mujeres sométanse a sus maridos, pero los maridos tienen que amar a la mujer así como Cristo amó a la iglesia. Entonces nosotros tenemos ese llamado a amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia y Cristo dio su vida por la iglesia. Entonces la mujer no puede ir encima del hombre, pero el hombre tiene que amar a la mujer. Así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, ¿qué va a hacer este espíritu? Va a querer desvirtuar el orden de Dios. Va a querer poner a la mujer como cabeza, cuando la verdad el hombre fue llamado a ser la cabeza. Entonces, estas mujeres van a utilizar su sexualidad para dominar al hombre y cambiar el orden de la autoridad de Dios. ¿Cómo combatimos esto? Las mujeres, ¿qué tienen que hacer? Honrar al hombre como cabeza y declarando las verdades que Dios dice sobre el hombre. No utilizando su cuerpo como un arma de manipulación, sino que sometiéndose al hombre en amor y respeto. Eso es lo que tienen que hacer las mujeres. ¿Y qué tiene que hacer el hombre? Tomando el lugar que Dios nos dio en amor y autoridad, cuidando a las mujeres como un vaso frágil, tomando a Cristo como ejemplo, empoderando a las mujeres no por la sexualidad, sino por el rol único que Dios les dio en la creación, respetándolas, amándolas, cuidándolas y viéndolas como Dios las ve. Eso es lo que tenemos que hacer como hombres, y hay un llamado a eso. Vemos en Apocalipsis también que esta mujer Jezabel, que Jesús arroja a la cama, ¿no es cierto? En el versículo 22 dice, aquí yo lo arrojo en cama. Entonces lo arroja en una cama de enfermedad. Algunos creyentes que rehúsan, que no quieren arrepentirse de estas obras de inmoralidad, son hechos enfermos y aún mueren como resultado del juicio de Dios. Entonces a Satanás les es permitido golpearlos con enfermedades. Esto también lo podemos ver en 1 Corintios 5, del 1 al 5, 1 Corintios 11, 30 y 1 Timoteo 1, 20. Hay bíblicas de todo esto. Entonces esto la verdad es una expresión de la misericordia de Dios para despertar a los santos, para llamarles la atención, para que salgan de sus caminos, para que se arrepientan y ya no toleren a esta mujer Jezabel
que es un arma que va a traer tanto conflicto a nosotros como iglesia, pero tenemos que estar preparados, tenemos que ser fuertes en esto. En el versículo 24 nos habla de las profundidades de Satanás. Las cosas profundas de Satanás incluyen las falsas enseñanzas de Jezabel, que permiten que la gente se incline a la inmoralidad. Estas son las cosas que hablan de las profundidades de Satanás. Ahora, a todos los que venzan, a todos los que van a permanecer en la palabra, los que no se van a dejar por esta mujer Jezabel, por este espíritu, los que aun cuando esté el espíritu operando sobre esta tierra van a permanecer en intimidad, en el primer amor, y no se van a dejar corromper por esta mujer Jezabel. Al que venciere hay una recompensa, y es autoridad sobre las naciones. Jesús nos va a dar autoridad sobre las naciones cuando venzamos a este espíritu. Vamos a poder reinar. Recordemos que nosotros somos reyes y sacerdotes, fuimos hechos reyes y sacerdotes, lo vimos en Apocalipsis 1. Somos reyes y sacerdotes que tenemos este llamado a reinar, a manifestar el poder de Dios en esta tierra. Nosotros somos reyes, pero no olvidemos que Jesús es el rey de reyes. Él es primero en autoridad. Jesús es el rey de reyes y nosotros somos sus reyes y sacerdotes. Esa es una de las recompensas, autoridad sobre las naciones. Y la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Jesús. Jesús es la estrella de la mañana. Esto lo vemos en Apocalipsis 22, 16. Esa es la estrella que más brilla en el cielo. Esta promesa habla de una profunda revelación y relación con Jesús, un mayor entendimiento de lo profético en las Escrituras. Y Jesús es la estrella o rey del linaje familiar de Jacob, a quien le fue dado dominio sobre las naciones. Números 24, 17 al 19 habla de esto. Entonces, esta es la primera iglesia que vamos a ver hoy. La iglesia de Tiatira, que tenía este llamado a poder vencer el espíritu de Jezabel. Ahora queremos hacer una pregunta, le vamos a hacer una pregunta a nuestro pastor, a ver si estaba prestando atención. Nada, no. Pero para llevar como todo esto a lo práctico, ¿qué podemos hacer si llega una Jezabel a la iglesia? O si viene este espíritu y como que trata de infiltrarse y llega a la iglesia. ¿Cuál es nuestra respuesta como iglesia? Bueno, aquí la gran crítica a la iglesia de Tiatira era que había toleraba a Jezabel. Y esta Jezabel que es una especie de sombra de la que fue esta Jezabel, la esposa de Acab, en los tiempos de Elías, que en el fondo ella quiso llevar al pueblo de Israel a la adoración a Baal. En realidad la que llevaba los pantalones, las riendas, la dirección era Jezabel, pero era para algo malo. Como bien señalabas tú al comienzo, nosotros creemos que la mujer sí tiene un importante liderazgo en la iglesia, la verdad es que sí. Creemos que la mujer puede compartir la palabra, que tiene una posición de mucha honra, que Jesucristo la trae, somos iguales en Cristo Jesús. Pero evidentemente aquí estamos hablando de un espíritu que está detrás. Hay un espíritu de sexualidad, hay un espíritu de control que caracteriza a Jezabel. Y entonces, ¿qué hacemos? Yo diría que hay dos aspectos para responder esto. Primero, a nivel personal. Si yo estoy tolerando, como individuo, estoy tolerando aspectos de inmoralidad o de no asumir el rol al cual Dios me ha llamado, y esto ha llegado a ser parte de mi vida. A veces como cristianos toleramos cierto tipo de cristianismo, un cristianismo en el cual vivimos aspectos de inmoralidad y también donde no hemos asumido el rol al cual Dios nos había llamado. Y en un sentido sucumbimos hasta estos placeres engañosos, ¿verdad?, que nos van a apartar y nos van a alejar del propósito de Dios. Entonces diría yo, lo primero entonces es hacer una limpieza como cristianos, arrepentirnos, la palabra clave aquí para toda la iglesia, arrepentirnos. Si hay algo de esto en nuestra vida, si que probablemente hay algo de esto en nuestra vida, poder arrepentirnos y poder buscar realmente el rostro del Señor y asumir el rol al cual Dios nos ha llamado y ver la sexualidad o ver
la sexualidad como Dios la ve, como algo bueno en el concepto del matrimonio. ¿Qué hacemos con una Jezabel, un espíritu de Jezabel que viene a la iglesia? Y aquí otra vez también está el tema de la tolerancia. A veces como iglesia decimos, no, miren, que lleguen acá a la iglesia nomás, y obviamente la iglesia está abierta para todo el mundo, para todo el mundo. Yo llegué a la iglesia siendo un pecador, ¿verdad?, que estaba haciendo cosas contrarias a lo que Dios estaba pidiéndome, y la iglesia me abrió las puertas. Y en realidad nosotros las tenemos abiertas para todo pecador. El punto está en que esto debe ser contrastado o igualado con lo que es la verdad. Es decir, la iglesia siempre tiene que estar proclamando el evangelio, y sin importar a veces querer ser simpático al mundo por este concepto de tolerancia, ¿verdad?, ser simpático a todo y hacer un evangelio aguado. No, decir lo que la Biblia dice. Y también ser capaces de confrontar, si es que en la iglesia se presentara un espíritu de este tipo, ser capaces de confrontar en amor, ¿verdad?, con la verdad, con amor, a quien traiga esta situación o esta influencia de inmoralidad o de un control no según el designio de la Escritura. Ser capaces de nosotros como iglesia de confrontar en amor. Yo me acordaba de ese pasaje, hablábamos de Mateo 18, cuando le dice que vamos a ir con 2 personas a hablar a aquel que está cometiendo pecado, y después si no vamos con otro, vamos con los ancianos a hablarle, y si al final, después de todas las cosas, la persona no se arrepiente, tenerlo como un publicano, tenerlo como uno que está allá afuera de la iglesia. Y yo creo que no hay que tener temor a esto. En el fondo, nosotros ser también como iglesia, tener la capacidad de decirle a aquel que no quiere vivir de acuerdo a los principios del Señor, en el amor de Cristo, decirle, bueno, eres libre para seguir tu camino, pero la iglesia debe ser la proclamadora, pero también la que vive el evangelio y vive la verdad. Entonces, no tolerar, ni individualmente, ni como iglesia. Ese, pienso yo, es lo que hay que hacer con una Jezabel o un espíritu de Jezabel. Está atento nuestro pastor. Bueno, vamos con la otra iglesia, la iglesia de Sardis. Entonces, si puedes leer. Capítulo 3. Capítulo 3. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la quinta iglesia, la iglesia de Sardis, que tiene un llamado a vencer la muerte espiritual. En esta iglesia también predominaba un espíritu de religiosidad. La religiosidad en esta iglesia era como un servicio, pero que no viene de una relación de amor con Dios. Un servicio que no se basa en el amor. Un servicio como obligado. Un servicio, uno sirve por inercia, por pérdida de propósito, por cualquier otra cosa. Pero uno no sirve por amor. Eso es lo que trae este espíritu de religiosidad. Podemos ver que Jesús le dice: tienes nombre de que vives y estás muerto. Y esto es una advertencia para estos últimos tiempos. Dios nos trajo para ser vivos, para que vivamos y para que traigamos vida a otras personas. Pero ¿qué es lo que va a querer hacer el enemigo? ¿Qué es lo que va a querer hacer Satanás con nuestras vidas? Es traer este espíritu de religiosidad que va a traer muerte a cada acto que nosotros hagamos. Servicio sin amor. Entonces, Dios está diciendo que en estos últimos tiempos puedes hacer muchas cosas para Dios, pero pueden llegar a ser en vano porque no tienen vida. Si quieres hacer grandes cosas para Dios, pero desconectado de Dios, muere y trae muerte. Entonces,
Cuando hacemos cosas para Dios, desconectado de Dios, muere y trae muerte. Un ejemplo, el espíritu de los fariseos. Jesús nos habla en uno de los evangelios, no recuerdo, pero le dice a sus discípulos: hagan todo lo que los fariseos dicen, pero no lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque lo que ellos decían era correcto. Ellos conocían la Biblia como mejor que todas las otras personas casi. Ellos la conocían y lo que ellos decían estaba correcto, eso dice Jesús, pero sus actos no concordaban con sus dichos, con lo que ellos decían. Entonces ellos eran religiosos por eso, porque decían tantas cosas, oraban con tanta fuerza, pero los actos que ellos hacían no reflejaban nada lo que ellos decían. Entonces por eso los fariseos, que siguen vigentes hoy en día a veces, son los que hacen estas cosas para Dios, pero desconectados de Dios. Y esto trae muerte. Otro ejemplo es Judas, por ejemplo. Él estuvo con Dios, él estuvo con Jesús, anduvo con él, caminó con él, vio los milagros que Jesús hacía, pero él estaba desconectado de Jesús. Entonces terminó matando lo verdadero de Dios y muriendo él mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En el versículo 2 del capítulo 3 en esta iglesia nos dice: sé vigilante. Debemos ser vigilante. ¿Qué es ser vigilante? Es poder tener este estilo de vida de intimidad y de obediencia. Es muy importante esto. Tener un estilo de vida de intimidad y de obediencia. Nuestra obediencia a Dios tiene que ser algo que nos consuma por completo, como que cuando escuchemos a Dios que nos diga algo, obedezcamos. ¿Pero por qué obedecemos? Por amor. Tenemos que llegar a eso. ¿Cómo vamos a poder llegar a obedecer por amor y no por obligación? Cuando tenemos intimidad. La intimidad con Dios, nuestra relación con Dios, hace que podamos obedecerlo por amor. No nos va a costar obedecer a Dios, de lo cercano que somos a Él. Entonces, esto es lo que nos dice en esta iglesia, que seamos vigilantes. Tengamos con esto, seamos vigilantes. Velar es la exhortación principal que Jesús nos da en estos tiempos. Lo repite muchas veces en las Escrituras, en los Evangelios, en Apocalipsis. Entonces, en este contexto, para tener la vigilancia en estos tiempos, lo que Jesús nos dice es velar. Tenemos que velar. Es un llamado. Velar es estar despierto cuando otros están dormidos. Tenemos que ser una iglesia que esté despierta, que no esté dormida espiritualmente. Tenemos que velar, estar día y noche escudriñando la palabra de Dios, día y noche orando, adorando. No poder perder esa intimidad con Dios y poder ser vigilante. En el versículo 3, esto es muy interesante, dice que vendrá como ladrón. Pero ¿cuándo vendrá como ladrón? Si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y acá hay algo que quiero leerles. Si pueden acompañarme, los que tienen Biblia, en 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 5. Porque muchas veces pensamos que Jesús va a venir como un ladrón. Porque viene como un ladrón en la noche. Y desde que somos chicos tenemos esta imagen, esta perspectiva, este pensamiento de que Jesús va a venir como un ladrón. Y hoy quiero enseñarles que no es así. Jesús no va a venir como un ladrón. Por eso en 1 Tesalonicenses 1:5, del 1 al 5, voy a leer, dice: ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. ¿Qué hacemos acá? Cerramos la Biblia y nos quedamos con eso, de que Jesús viene como un ladrón en la noche, y dejamos la Biblia a un lado y seguimos con nuestra vida. Así es como muchas veces tenemos esta perspectiva. Sigamos leyendo hasta el versículo 5. Versículo 3 dice que cuando estén diciendo paz y seguridad,
entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Y ahora viene lo importante. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Escuchen, no estamos en tinieblas. Nosotros no somos como los demás personas que sí están en la oscuridad y para ellos sí va a venir como ladrón en la noche. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Jesús no viene como un ladrón para nosotros, porque nosotros no estamos en oscuridad. Versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Muchas veces como iglesia nos quedamos en el versículo 2, que vendrá como ladrón en la noche. Pero ¿qué es lo que realmente dice la palabra de Dios? Que nosotros no estamos en oscuridad. Entonces para nosotros no va a venir como ladrón en la noche. Para nosotros va a venir como un rey exaltado, como es el león de la tribu de Judá. Así es como viene. En la Biblia habla mucho acerca de amar la venida del Señor. Tenemos que amar la venida. Entonces, si yo les pregunto, ¿ustedes amarían que venga un ladrón a su casa? Nosotros no es que estemos esperando a un ladrón. Uno no está acostado y diciendo, yo ya quiero que venga el ladrón, quiero que ya venga el ladrón. No es así. Jesús no viene como un ladrón. Tenemos que amar la venida. ¿Por qué? Porque no viene como un ladrón. Viene como un rey que viene a gobernar. Así es como viene. Y no nos quedemos leyendo solo hasta el versículo 2. Sigamos leyendo. Porque ahí dice que Jesús no viene como un ladrón en la noche. Para nosotros los que estamos en el día no viene así. Entonces vamos de nuevo a Apocalipsis, versículo 3. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Tenemos este llamado a velar. Si no velamos, va a venir como un ladrón y nos va a sorprender. Pero a los que vamos a estar velando, teniendo esta intimidad, esta obediencia con Dios, vamos a estar esperando que Jesús venga pronto. Vamos a sacarle al enemigo toda su autoridad y lugar en nuestras vidas. El enemigo es muy astuto. Si le damos 1 metro, él se toma 1 kilómetro. Un pequeño hueco que le dejemos en nuestra vida y se apodera de todo por completo. Así es el enemigo. Entonces, nuestra lucha es contra principados. Y las armas que Dios nos dio son para destruir las fortalezas. A veces oramos nosotros para que Dios mate a Goliat. Pero Dios nos dio la autoridad para derribarlo. David nunca oró así. David nunca dijo, Señor, mata a Goliat. Nunca oró así. Dios le dio la autoridad a David para derribar a Goliat. Tenemos que hacer guerra en estos tiempos. Es nuestra responsabilidad luchar y hacer guerra contra esta religiosidad. Si no hacemos guerra, si no tenemos intimidad con Dios, vamos a caer en estas obras muertas que van a traer muerte. Vamos a estar desconectados de Dios. En los evangelios también, en una conversación que está teniendo Pedro con Jesús, Pedro se va a enfrentar a unas situaciones muy oscuras y Jesús dice, voy a orar para que tu fe no falte. Jesús no dice, voy a orar por tu problema. Jesús no dice, listo, ya no vas a tener problemas, ya no vas a pasar por la tribulación. Jesús ora, voy a orar para que tu fe no falte. Porque nosotros tenemos esa responsabilidad de derribar a nuestro Goliat. Y Dios nos dio esa autoridad. Dios nos dio la autoridad para derribar a cada Goliat que tenemos por delante nuestro. Tenemos que creerlo. Jesús está orando por nosotros para que nuestra fe no falte. Jesús está orando por ti para que tu fe no falte. Vamos a derribar el Goliat que tenemos enfrente. Entonces, en estos tiempos de guerra que estamos, ¿no es cierto?, donde Satanás va a querer venir con tantas cosas, tenemos que tener más intimidad,
más adoración, tenemos que ser aún más obedientes a lo que Jesús nos está pidiendo. La recompensa a esta iglesia son vestiduras blancas. Hablan de honra, son las recompensas eternas que son dadas a los fieles. Y vamos a hacer una pregunta también, como para llevar a lo práctico. Y quería preguntar si hoy en día en la iglesia ves como que hay mucha apariencia. Bueno, el tema en el fondo que esa apariencia es la religiosidad, ¿no? Uh-huh. Sí. Cuando uno quiere aparentar ser un cristiano, en realidad estamos hablando de un religioso, alguien que aparenta ser alguien, pero en realidad no lo es. Cuando Jesús le habla a los fariseos y le dice hipócritas, les está señalando que ellos son como aquellos que ocupaban una máscara. La palabra hipócrita viene del griego máscara. Entonces ellos vivían con una máscara hacia afuera. Cuando yo recién me convertí, yo aprendí rápidamente que el cristianismo no era una religión. Me dijeron, el cristianismo no es religión, es una relación con Dios. Y claro, la religión, que se puede definir como un conjunto de creencias, donde hay una deidad, donde hay dogmas o confesiones de fe, actos o ritos de iniciación, puede corresponder a otros grupos. Por ejemplo, al mundo islámico sí le compete, digamos, porque en el fondo es un conjunto. Mientras yo cumpla ciertas cosas, ¿verdad? Mientras yo haga ciertas cosas, yo voy a poder lograr ese paraíso o esa vida o ese estado, como podrían ser un hinduista. Pero el cristianismo no. El cristianismo parte de la base de que Dios ya nos perdonó, que yo no necesito hacer algo para agradar a Dios, sino que Él ya a mí me salvó y me da vida nueva ahora. Y lo que yo tengo que hacer ahora es empezar a vivir esa vida. No es que yo voy a lograr ser un cristiano al final. No, yo ya soy cristiano y desde ahora yo vivo como tal. Entonces, experimento una relación personal con Dios. Yo puedo hablar con Dios. No hay otra religión en que uno pueda hablar con Dios, en que Dios a uno le hable o que Dios se revele, no solo a través de su palabra, a través de la naturaleza, a través de su voz, a través de nuestras conciencias. Entonces, yo diría, ¿cómo combatimos un espíritu de apariencia, de religiosidad? Es fortaleciendo nuestra relación con Dios. Eso de velar significa que yo estoy constantemente buscando a Dios. Y eso va en contra de la religión. Porque el cristianismo es una relación, tiene que ver más como yo me trato con Dios y luego en esa intimidad Dios me dice qué cosas debo hacer. Pero primero es la relación y el accionar posterior. En cambio, la religión es pura acción, a veces muy vacía, sin contenido, sin esa relación directa con Dios. Entonces, todos corremos el riesgo de ser religiosos. La verdad es que a veces yo mismo veo en mi propia vida actitudes religiosas. Qué sé yo, al tomar la Biblia o hablar de un púlpito adelante, uno puede caer, es muy peligrosa porque la religiosidad se introduce de a poquito en nuestra vida. Esta iglesia quizás también le pasó lo mismo, que de a poco permitió que él tuviera esta apariencia de vida, pero en realidad estaba muerto, porque sabían cómo era el cristianismo, lo habían visto y lo copiaban, pero no era algo verdadero. Entonces yo creo que buscar esa intimidad con Dios nos va a permitir no caer en la religiosidad, pero sí en una relación directa con Dios. Amén. Vamos al sexto mensaje, que es la iglesia de Filadelfia. Desde el verso 7 del capítulo 3. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice esto: yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. Porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén firme lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios,
la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta iglesia de Filadelfia es como una iglesia que Jesús no tiene como nada en contra, por decirlo así. No hay como una exhortación, como si vemos en otras iglesias, como que perdiste el primer amor, que toleras a Jezabel, que está este espíritu de religiosidad, ¿no es cierto? Contra esta iglesia no es tan así, pero sí nos está alertando de algo. Jesús acá nos alerta de que van a venir días difíciles. Van a venir días difíciles. Y ya lo estamos viendo ahora, hoy en día. Ya no podemos salir a las calles. ¿Por qué? Porque está todo difícil. No podemos salir. Vienen días difíciles. Vienen tiempos aún más difíciles, yo creo, en el futuro. Y ante estas dificultades, podemos tener dos reacciones. Una es como los religiosos, que vamos a preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué está pasando todo esto? Y vamos a buscar culpables. No, el culpable es China, el culpable son los murciélagos, el culpable son los europeos, el culpable son los que viajan. Vamos a empezar a buscar culpables, ¿por qué? Pero los hijos de Dios, los entendidos, se van a preguntar ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de Dios detrás de todo esto? ¿Qué es lo que quiere Dios hacer con mi vida a través de todo lo que esto está pasando? ¿Qué es lo que quiere hacer Dios como nosotros como iglesia en estos tiempos? No sé si se han preguntado eso. Ahora que tenemos todo esto online, que no es en la iglesia de manera física, ¿qué es lo que Dios quiere desatar con todo esto? ¿Qué es lo nuevo de Dios? Entonces, están estas dos posturas que podemos tener nosotros. Una, buscar culpables y decir por qué está pasando todo esto. O el otro es buscar un propósito de Dios detrás de todo esto. El para qué están pasando todas estas cosas. Entonces, van a venir pruebas sobre el mundo entero. De esto nos habla esta iglesia. Van a venir pruebas. Estas pruebas hay dos propósitos. ¿Para qué? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Hay dos propósitos con respecto a estas pruebas. Uno, quebrantar a los impíos, a los orgullosos y quienes destruyen la tierra y el plan de Dios. Ese es uno de los propósitos. El segundo es despertar una fe pura y poderosa en la iglesia para cumplir su misión en los últimos tiempos y prepararse para lo que viene. Desatar una fe genuina. Desatar eso que está como escondido en nosotros a través de las pruebas, se va a desatar y va a salir a flote esa fe más genuina que podemos tener nosotros. 1 Pedro 1, 6 y 7, lo voy a leer, dice: así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Acá vemos que en 1 Pedro que también se nos alerta de que vienen pruebas. Vienen días difíciles. ¿Pero por qué? Para desatar esta fe. Nuestra fe se manifiesta en las pruebas. Nuestra verdadera fe se va a ver reflejada cuando en estos tiempos que estamos viviendo hoy. Cuando haya mucha tribulación. Ahí se va a ver si nuestra fe es genuina o no es genuina. Y de esto, este es uno de los propósitos para estos días difíciles. Desatar esta fe genuina dentro de nosotros. ¿Qué es lo que también va a pasar? Y nos alerta acá Apocalipsis. Van a querer robar tu corona. Nuestra corona representa como la recompensa que tenemos, nuestra identidad, la herencia o el favor de Dios. Son cosas que van a querer ser quitadas de nosotros. Y siempre y cuando podamos mantener este estilo de intimidad como veíamos antes, y estemos aferrados a Dios, a su palabra, a sus promesas, vamos a poder tener esa corona, esa recompensa que Jesús nos da. En el versículo 7, Jesús se presenta como el que tiene la llave de David.
Jesús tiene las llaves de autoridad sobre todo lo que Dios ha permitido concerniente al trono de David. Esto vemos en Isaías 9, 7 y Lucas 1, 32 y 33. Por ejemplo, Él tiene las llaves para abrir puertas o posiciones de autoridad en este momento. Jesús tiene esa autoridad y Él se presenta de esa manera porque en días difíciles, en días de tribulación, Él va a encontrar esa puerta para que podamos ir a esa puerta y encontrar como la salida, encontrar ese refugio, entrar en la casa de Dios. ¿Cómo podemos ser fiel en estos días difíciles? Guardando la palabra con paciencia. ¿Cómo somos fieles? Escudriñando la Escritura. En muchas de estas iglesias la respuesta es escudriñando las Escrituras, siendo fieles y permaneciendo. No basta con solo un día poder estar teniendo entendimiento de lo que dicen las Escrituras. Tenemos que estar todos los días estando leyendo la palabra para poder ser entendidos. Tenemos que perseverar y obedecer. Tenemos que ser constantes en esto. Así es como vamos a poder ser fieles en estos días difíciles. Y cómo nuestra fe genuina también se va a poder reflejar. ¿Cómo más podemos enfrentar en estos días difíciles? Retener lo que tenemos. Retener lo que ya nos fue dado. Recordemos que toda la crisis que tenemos se desata cuando quitamos nuestros ojos de Jesús. Cuando Él ya no es el centro, entramos en crisis, entramos en preocupación, en ansiedad, ya no vamos a saber qué hacer. Cuando quitamos los ojos de Jesús. Cuando miramos a Jesús, en medio de la tormenta, vamos a poder estar tranquilos. Como Él estaba durmiendo, ¿se acuerdan con los discípulos? Él estaba durmiendo en medio de la tormenta. Los discípulos, ¿qué hicieron? ¿Por qué estaban tan alertados? ¿Por qué estaban tan desesperados? Porque miraron la tormenta. Ellos se fijaron en lo violento que era la tormenta y no en Jesús que estaba descansando. Debemos mirar a Jesús y vamos a poder descansar en medio de la tormenta. Viene una temporada capaz muy difícil para Chile, muy difícil para las naciones, y la clave es que no dejemos de mirar a Cristo, no dejemos de mirarlo a Él, no dejemos de adorarlo. Cuando hay más guerra en el mundo, más intimidad tiene que salir. Cuando hay más guerra, más comunión con Dios tenemos que tener. Entonces, ¿cuál es la recompensa para estos que van a ser fieles en los días difíciles? Que no se van a dejar llevar por lo que pase. La recompensa es una columna en el templo de mi Dios. El ser una columna o pilar es una posición de honor y de autoridad. Esto podemos ver en Gálatas 2:9. La otra recompensa es el nombre escrito de mi Dios, el nombre de mi Dios escrito sobre él, y nombre de la nueva Jerusalén. El hecho de tener el nombre de Dios escrito en el corazón es recibir la mayor revelación de su corazón y majestad. El recibir un nuevo nombre de Dios significa recibir nuevos aspectos de nuestra identidad con nuestras nuevas habilidades y nueva asignación ministerial. Entonces todo esto es lo que vamos a tener como recompensa si podemos ser fieles en los días que estamos viviendo hoy. ¿Y cómo llevamos esto a la práctica? Y vamos a hacer otra pregunta. ¿Cómo podemos hacer que todos estos días difíciles, cómo podemos llevar a la práctica? Porque a veces sentimos que no podemos, que no somos lo suficientemente fuertes. Pero ¿cómo lo hacemos? Entonces, la iglesia esta de Filadelfia es la iglesia que sale como mejor evaluada, por decirlo así, porque Jesús no tiene nada en contra. Pero hay en uno de los versículos dice que tienes un poco de poder. En el 8. Dios le dice que tiene un poco de poder. ¿A qué se refiere con un poco de poder? Bueno, es interesante porque efectivamente esta es la única iglesia que aparece bien evaluada, no tiene crítica. Y pienso que todos queremos ser como la iglesia de Filadelfia. Quizá uno podría renombrarse y ponerse el nombre Iglesia de Filadelfia. Pero aquí hay algo interesante de esta iglesia que parece como algo extraño en el verso 8 cuando dice: porque tienes un poco de poder, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Pienso que una iglesia que entiende que su poder está en Dios, que no es poderosa en sí misma, porque a veces yo creo que
estamos queriendo a veces, o hemos querido construir una iglesia poderosa sin Dios. Hay varios chistes sobre eso, ¿verdad? Que había una vez un encuentro de pastores, no voy a decir de qué denominación, y de repente todos llegaron a la conclusión de que Dios se había ido de la iglesia. Y entonces ahora estaban planificando qué hacer entonces. Y en realidad, cuando uno piensa en esto, efectivamente uno puede hacer el ejercicio de iglesia, pero sin Dios, y querer ser fuerte sin Dios, en nuestra capacidad de alcance, en nuestros medios, en cómo ayudamos, en fin, y querer levantarse su propio nombre. La iglesia de Filadelfia era una iglesia que no tenía mucho, pero parece que lo ponía todo, pero entendía de que si bien era débil, que no tenía muchas cosas, tenía a Dios como la fuente de su fortaleza. Y yo creo que esa es la clave para una iglesia, para hoy día, para este 2020, que seamos una iglesia, que seamos poderosa en Cristo y no en nuestras propias fuerzas. Y bueno, vamos con la última iglesia, la iglesia de Laodicea, en capítulo 3, versículos 14 al 22. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: el Amén, el testigo fiel y verdadero, el príncipe de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos, para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En nuestro último mensaje a la iglesia de Laodicea, hay un llamado a vencer la tibieza espiritual. La tibieza es una de las estrategias de Satanás para neutralizar a los hijos de Dios en estos últimos tiempos. La tibieza es algo muy peligroso porque los tibios están enceguecidos de su propia condición. No saben bien quién son ni a dónde pertenecen. ¿Por qué? Porque el tibio se siente lo suficientemente bueno como para poder ir al infierno, pero lo suficientemente malo para ir al cielo. Entonces se encuentra como en este limbo. Y todo le da culpa. Le da culpa el pecado y le da culpa a Dios, porque de tanto pecado siente que no se puede acercar a Dios, y como que conoce algo de Dios, sabe que el pecado está malo. Entonces tiene demasiado pecado como para llegar a disfrutar de Dios, y tiene algo de Dios en dentro de sí como para poder disfrutar aún del pecado. Entonces es tan peligroso la tibieza espiritual, porque te deja en este limbo. Te deja en este lugar donde ya no sabes a dónde perteneces. Porque sabes que Dios está ahí, sabes que tienes que hacer las cosas correctas, pero no las haces. Y cuando no las haces, sabes que deberías estar en el otro lugar. Entonces, la tibieza es un estado trágico, porque es ese punto intermedio donde bíblicamente no estás en Dios, aunque crees que sí. Entonces, ¿cómo se presenta Jesús a esta iglesia como el testigo fiel? Es muy interesante porque se presenta como el testigo fiel, y esta es la única iglesia a la que no tiene una afirmación. A todas las otras iglesias le dice: yo conozco tus obras, que has hecho esto, muy bien, esto y esto. La única iglesia a la que no tiene afirmación nada es la iglesia de Laodicea. Entonces, como decía el pastor, muchas veces queremos ponernos iglesia de Filadelfia, ya no iglesia Camino Nuevo, iglesia Filadelfia, pero lo que no queremos es iglesia Laodicea, porque esos eran como
los que no tenían afirmación, no tenían prácticamente nada bueno. Y Jesús se le presenta como el testigo fiel. Y el testigo fiel es aquel que testifica y dice lo que oye de parte de Dios sin importar lo que dice la gente, sin importar poder complacer a las personas, porque tiene un mensaje de Dios y aunque capaz no sea muy lindo para nosotros escucharlo, ellos lo dicen igual porque saben que viene de parte de Dios. Entonces así es como Él se presenta, porque Él les dice a esta iglesia que son tibios, que no son fríos ni calientes y por eso los voy a vomitar de mi boca. Les dice cosas que capaz no queremos escuchar, pero así es como Él se presenta, como el testigo fiel. Entonces, vamos a ver en el versículo 16 que Él dice, los voy a vomitar de mi boca. Jesús está diciendo, ojalá fueres frío o caliente, pero tibio no, porque te vomito de mi boca. Y la verdad que esta es una expresión llena de amor. El que Jesús nos dice que te voy a vomitar de mi boca es una expresión llena de amor. ¿Por qué? Es como difícil pensarlo, pero a nadie le gusta vomitar. A nadie le gusta vomitar, no es que uno desee vomitar. Y a veces nos pasa. Recuerdo la última vez que vomité que como que tenía tanto en la guata que tenía que salir, ¿no es cierto? Pero no es que yo quería que salga, yo quería que siga ahí adentro para que no vomite. Por eso Dios dice, ojalá fuera frío o caliente, pero no seas tibio porque te voy a tener que vomitar de mi boca, porque no voy a tener otra, porque no me estás dando opción. Porque cuando uno vomita, uno no lo hace porque quiere. Es una reacción que sale, no es que lo tenías planeado. Por eso los tibios no pueden estar con Dios. No. Ay, ¿cómo se dice eso? No. ¿Sin comunión? No. Bueno, no pueden estar. ¿Se repelen? Claro, eso, sí, se repelen. No van de la mano. Los tibios se repelen con Dios. Entonces, no es que Jesús dice, no es que yo quiera vomitarte, pero por eso ojalá fueras tibio, o sea, ojalá fueras frío o caliente, pero tibio no seas porque te voy a tener que vomitar de mi boca. No me estás dando otra. Entonces, por eso es una expresión, la verdad, llena de amor. Si seguimos leyendo, después dice, compra oro. ¿Qué tenemos que hacer si somos tibios? Compren oro, dice. ¿Y a qué se refiere con esto? Comprar oro significa adquirir el carácter de Dios. Y es algo que no sale gratis. Por eso dice, compra oro. Jesús nos está diciendo que compremos. Y esto quiere decir que hay un precio que nosotros tenemos que pagar. No es que va a venir de la nada. No es que va a ser gratis. No es que vayan a venir las cosas porque sí van a venir. Hay que comprar oro. Hay que comprar ese carácter de Cristo para poder ser como Jesús. Hay precios que nosotros vamos a tener que pagar. No va a salir gratis. No nos va a costar un poco de nuestra vida. Hay una frase que dice que no nos va a costar mucho, nos va a costar todo. Eso es lo que nos va a costar adquirir el carácter de Dios. Nos va a costar todo. Tenemos que morir a nosotros mismos, morir a nuestros deseos, morir a todo lo que nos aleja de Dios y empezar a comprar, a pagar el precio de tener este oro. Esta gran verdad nos enriquece en este siglo, suavizando nuestros corazones para recibir más de la presencia de Dios. También tener el carácter de Dios tiene un gran precio para los que anhelan vencer la tibieza. Entonces tiene un gran precio para los que anhelan vencer la tibieza y tenemos que estar dispuestos a pagarla. Compremos oro, compremos ese carácter de Dios. Los tibios están como enceguecidos de su propia condición. No saben quiénes son. Ellos se ven ricos, espirituales, pero no lo son. Es lo que Jesús le habla también, porque dice, tú dices yo soy rico y me he enriquecido. Pero Jesús le dice, tú eres desnudo, pobre, ciego. Eso es lo que realmente eres. Por eso Jesús se presenta como el testigo fiel, porque dice las cosas que capaz no son muy placenteras a nuestro oído, pero tenemos que escucharlas. Entonces los tibios son los que piensan que son ricos, pero no lo son.
Dicen que no necesito orar, no necesito adorar, no necesito ir a la iglesia, no necesito esas cosas. Cuando la verdad sí las necesitamos. También debemos comprar vestiduras blancas. Las recompensas de las vestiduras eternas se relacionan con nuestros actos de fidelidad y nos son dadas en adición al manto de justicia que todos los creyentes vamos a poseer como un obsequio gratuito. Esto habla Isaías 61:10 y 2 Corintios 5 del 17 al 21. Tiene la base bíblica de esto. Y última cosa que tenemos que hacer. O sea, primero comprar oro, comprar vestiduras y ungir nuestros ojos con colirio. Y esto es muy importante. Necesitamos comprar colirio para nuestros ojos. El colirio sirve para poder mejorar tu visión. Para poder, si tu visión está como muy seca o dilatada, te pones colirio y vas a poder ver mejor. Y eso es lo que necesitamos comprar, colirio espiritual, que nos permita ver con los ojos de Dios, que nos permita ver esas visiones que Dios quiere que veamos. El colirio permite que podamos verlo a Él también. Compremos colirio. Y al final habla de que Jesús está en la puerta y llama. Este versículo es súper conocido para todos nosotros. Jesús está en la puerta y llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es muy interesante porque dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. No basta solo con escuchar la voz de Dios. No basta solo con oírlo a Él. Necesitamos abrir la puerta. Necesitamos hacer una acción. Necesitamos poner en práctica lo que estamos escuchando. Si solo escuchamos a Dios, puede que a veces de nada sirve. Necesitamos escuchar y abrir la puerta, porque Jesús está tocando y Él va a cenar con nosotros y nosotros con Él. Esto tiene que ver con intimidad, con sentarnos a la mesa con Él, con tener una relación con Él. Nosotros no invitamos a cualquiera a cenar. Uno invita a los más cercanos. A los más cercanos son los que uno invita a cenar y pasa tiempo con ellos. Así Jesús a esta iglesia le está diciendo, si vences esta tibieza, yo te voy a invitar a cenar conmigo. Y vamos a poder tener comunión, vamos a poder tener intimidad. Y la recompensa que tiene Jesús para esta iglesia es sentarse con Jesús en el trono. Y vamos con una pregunta práctica. Que en esta iglesia también Jesús dice que va a disciplinar a aquellos que Él ama. Entonces, ¿cómo disciplina a Dios a la iglesia? ¿Cómo nos disciplina a nosotros? En Hebreos capítulo 12 habla acerca de la disciplina que Dios ejerce para su pueblo. Y aparece en gran parte del capítulo. Pero quiero leer solamente una parte. Dice en el verso 11 del capítulo 12 de Hebreos, 12:11. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que flaquean, y haced sendas derechas para que vuestros pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que sane. La disciplina de Dios es por amor. Y entonces aquí todavía hay una posibilidad para la Odisea que está apartada de Dios, que no tiene ni una cosa buena. Sin embargo, Dios está ahí tocando la puerta. Qué terrible la imagen, porque siempre lo ocupamos como un método evangelístico, de Apocalipsis 3:20, pero es como triste que Jesús esté fuera de la iglesia, ¿eh? Debería estar adentro, está tocando. Pero en su gracia, el Señor todavía a una iglesia que está quizás bien perdida, todavía Dios está tocando a nuestra puerta para que entre a nuestras vidas y podamos recibirlo y cambiar de camino. La disciplina de Dios para que nos volvamos a Él. Quiere traer, aunque sea triste en algún momento, lo que quiere hacer es darnos un gozo permanente, un gozo duradero. Amén. Bueno, damos gracias al Señor por esta noche. Queremos bendecir la vida de cada uno de ustedes y que esta palabra de hoy sea de ánimo y de bendición para cada uno de ustedes. Quisiéramos terminar con una oración tal y como hemos comenzado y pidiendo que Dios te guarde, que Dios te bendiga. Esa será nuestra oración esta noche y que de todo mal
aunque caigan 1000, dice la palabra, y 10.000 a tu diestra, a ti no llegará. Vamos a orar en este momento. Señor, gracias te damos por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra que es poderosa. Gracias por todos los mensajes que hemos recibido a través de ella en esta noche, que nos hacen reflexionar, y te pido, Padre, que nos hagan cambiar, que podamos ser esa iglesia que vela, Señor, que está atenta, que seamos una iglesia, Señor, como Filadelfia, que lo poco, Señor, lo usaba creyendo que tú eras el Todopoderoso que actúa sobre las limitaciones. Señor, que tú eres un Dios que nos va a limpiar de cualquier espíritu de Jezabel, de inmoralidad en nuestra vida o de control equivocado. Señor, oramos para que haya una revelación si hay tibieza en nuestros corazones y tú nos saques de allí. Padre, pedimos tu ayuda y tu corrección. En tu misericordia, Señor, actúa sobre nosotros con misericordia, con tu compasión, que seamos prontos para arrepentirnos, Señor. Y también te pido para todos los que estamos esta noche aquí reunidos, que tu protección, tu mano de amor, sea con cada uno de nosotros y nuestras familias. Y oramos así por todo tu pueblo, en todo el mundo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga mucho. Un abrazo para todos ustedes a la distancia. Así no sé si lo sienten, pero ahí que el Señor les bendiga mucho. Bendiciones. Chao, chao.